Hola amigos, hoy les traigo 4 creepypastas, ayudarán mis asistentes, Tirael, Ragna y Mari. Bueno, empecemos. Ouija fatal. Estos últimos días he estado viéndome con una chica, es una chica muy guapa y me inspira mucha confianza. Me pidió una día que la acompañara a una casa abandonada a contar historias de terror. Cualquiera que me conozca sabrá que a mí eso me encanta, ya que poseo energía oscura, lo cual lo descubrí por la Ouija, pero esa es otra historia. Decidí ir con ella a esa extraña casa, tampoco dudé mucho en mi respuesta y empezamos a hablar como si fuera nuestra propia casa, no nos asustábamos con los típicos ruidos de cualquier casa vieja. Así que decidimos hacer espiritismo. Nos resultó bastante entretenido al hacer todos los símbolos que se necesitan dibujar en el suelo, se pierde mucho tiempo, 1 o 2 horas. Al acabar con todos los dibujos y runas decidí echarme atrás, no sé, percibí mi misma energía. Ella no me quiso escuchar y me tranquilizó. Al yo estar más tranquilo decidí hacerlo, bueno, ya lo había hecho más veces pero con gente que tenía más experiencia. Creíamos que la gente te asustaría mucho si lo contábamos, así que no llamamos a nadie. Sin darme cuenta ya estábamos manos a la obra. De repente, justo al entrelazar las manos en forma de rombos, los dibujos se convirtieron en una especie de ceniza o arena, no lo sé, no puede comprobarlo, ya que cuando ya has empezado no puedes parar hasta terminar. Esto me cuesta mucho escribirlo, pero lo relataré lo más fielmente real como pueda. Empezamos diciendo las palabras que realmente funcionan, las cuales no relataré para que no suceda lo mismo otra vez. Entonces la arena ceniza se empezó a mover en círculos recorriendo las runas que habíamos dibujado. Mientras avanzábamos en el ritual, la arena se movía más rápido, cada vez más, y más rápido. Intentaba desconcentrarnos, pero no lo consiguió. Empezamos a realizar la invocación más inusual y rara que nadie ha invocado nunca, invocamos al Bakuro. El Bakuro es un demonio cuya historia se basa en que va predicando que el suicidio es la mejor manera de morir. Te persigue durante toda tu vida hasta que al final te suicidas y te conviertes en una alma sin cuerpo ni corazón, un incorpóreo. En este estado solo puedes aparecer en portales de Mediolanda, que son los portales que comunican con el mundo real, es decir, la Ouija, espejos encantados y fuentes de lágrimas como bolas de cristal y demás fuentes. Al invocarle y que apareciera delante nuestra me dio un gran escalofrío al verlo, era un ser horripilante. Tenía la cabeza de un pez pero con unos dientes enormes, tenía una chepa enorme y llena de ronchones sangrientos y peludos, no tenía sexo, lo cual los expertos indican que son indicios de que este ser jamás vivió. Tenía una especie de huevos como de rana en la parte posterior de la espalda, debajo de los ronchones. Uno de estos huevos explotó y me cegó con una masa gelatinosa que se deshizo al contacto con mi piel. Al recuperar la capacidad de ver, vi algo muy distinto, vi a una joven preciosa que tendría 20 años más o menos, vestida de morado, me dijo que ella despertó al monstruo por primera vez, que lo hizo con magia antigua que le otorgaron seres serpenteantes que se alzaban a 2 patas, esto último tendré que investigarlo, pero sí que he oído de la mujer de morado. Es la representación de una diosa en la religión de los sumerios o algo así. Estuvo manteniendo un monólogo hacia mí explicándome las razones de este ser para hacer eso, entonces miré a mi compañera, que se aferraba con fuerza a mis manos, y la vi paralizada hablando con un hombre vestido de morado, Saint Germain. Pude escuchar cuando ella me miró. Después de acabar su monólogo se miraron, se fundieron en un gran beso y de ese beso salió un humo blanco que inundó la sala, noté que mi compañera temblaba cada vez más, hasta que el humo se tornó negro y ella se abalanzó a abrazarme. Rompimos la conexión y el humo se disipó, pero en la cara de mi amiga puedo ver al monstruo Bakuro tanto en el resplandor de sus ojos ahora aterrorizados como en sus gélidas manos. Volví a verla días después, decidimos no contárselo a nadie, yo intento disimular, pero últimamente, si estoy solo siento como alguien se coloca suavemente detrás de mí y me susurra: suicídate, es el único modo. Es una sensación muy extraña, no sé explicarla, es como si mi energía saltase cada vez que va a pasar. Una vez empecé a vomitar y empezaron a salir los huevos de este ser, pero después me desmayé y no quedaba ni rastro del vómito. Era una sensación asquerosa, que no me dejará de pasar y agravarse hasta que no haga caso al Bakuro. Cuando ya no aguante más no sé qué haré, pero no creo que sea agradable de ver. Escribo esto por si llega a pasar lo inevitable, que sepan por qué lo hago. Cuenta tu Tirael, la siguiente. The Dark Soul, capítulo 1.
Dicen que cuando una persona muere en un momento de rencor y odio, su alma retorna y vaga por el mundo buscando venganza de todos aquellos que se crucen en su camino. Vanessa era la típica chica popular del colegio, ella era muy vanidosa y caprichosa, humillaba y maltrataba a las demás chicas, todos los chicos del colegio querían salir con ella. Una noche en una de sus muy famosas fiestas semanales, los chicos empezaron a hablar sobre una historia que sucedió hace muchos años. Una adolescente de 16 y su hermanita menor de 7 años estaban solas en la casa, que por cierto era muy grande, sus padres salieron a celebrar su 10º aniversario de boda, la chica estaba durmiendo y luego empezó a escuchar que alguien gritaba su nombre en la puerta, gritaba muy fuerte y se escuchaba nervioso, ella se levantó y se dio cuenta de que era su exnovio totalmente ebrio, él empezó a amenazarla de muerte, decía cosas horribles, la chica se asustó mucho y le propuso a su hermanita jugar a las escondidas para que no tenga miedo, la niña se fue al sótano y se quedó allí unas horas pensando que su hermana la buscaba, cuando se aburrió empezó a buscar a su hermana por todas partes, pero no la encontraba, luego recordó el ropero que estaba ubicado en la habitación de sus padres. Nunca debían entrar ahí porque a sus padres no les gustaba que hagan desorden, la niña se acercó lentamente y abrió el ropero, pero lo que vio, era algo que nunca más en su vida lograría superar, era su hermana, muerta a martillazos y con los huesos de los brazos y de las piernas totalmente doblados y rotos. Vanessa se empezó a reír de sus amigos y dijo que eso no era verdad, ellos rieron también y luego de unas cervezas y más historias terroríficas de uno de los chicos propuso entrar en la casa de la chica muerta y salir riendo de allí, todos aceptaron y lo tomaron de broma. A la noche siguiente, Vanessa y otros 7 amigos entraron en la casa, primero rieron un poco pero luego se callaron al ver el estado de la casa era realmente tenebrosa, había telarañas en todas partes y se escuchaban ruidos muy terroríficos pero siguieron avanzando aún más hasta que de repente vieron una sombra pasar por enfrente de ellos, todos salieron corriendo. Pero cuando Vanessa iba a salir se cerró la puerta, escuchó un sonido fantasmal y cuando volteó su cabeza para ver, vio a una mujer ensangrentada con los brazos doblados, las piernas rotas y el cabello que le caía por la cara, arrastrándose por la escalera y que emitía un sonido espantoso como si le costase respirar. Vanessa no sabía qué sentir, miedo, desesperación, tenía ganas de gritar pero no podía, cuando estaba a un punto de agarrarle las piernas consiguió abrir la puerta de la entrada y salió corriendo y llorando totalmente aterrada, sigue tu rana. Una muerte silenciosa. Comenzó a estirar y contraer los dedos para que la sangre volviera a circular por ellos, pero, cada vez iba notando sus manos más entumecidas. Se intentó mover, enrabietada, pero solo consiguió que las cuerdas apretaran más sus muñecas. La estaban dañando tanto que su delicada piel había comenzado a sangrar. Cerró los ojos con fuerza e intentó gritar, pero un humedecido trapo oprimía su garganta. Volvió a intentar moverse y tuvo que ahogar un grito al hacerlo. Había dejado de sentir cómo fluía la poca sangre que llegaba a sus manos. Fue notando resbalar las gotas de sangre por sus muñecas hasta caer al suelo, el dolor iba ascendiendo por su cuerpo. La angustia de saber que la muerte se aproximaba con una guadaña en sus manos, ofuscaba sus sentidos. Se estaba desangrando y lo sabía. Su vida se escapaba de su cuerpo, debía resistir. Su mente se fue nublando, dejó de percibir el metálico olor a sangre, la humedad del trapo sobre sus labios, la tensión de la cuerda sobre sus muñecas, el goteo de la sangre se fue alejando y sus ojos veían aquella nave bajo un tupido velo. ¿Era eso la muerte? Dejar de percibir las cosas, perder los sentidos y finalmente la vida. La joven fue sintiendo como su último aliento abandonaba su cuerpo en forma de la última gota de sus venas, que cayó sobre un sanguinolento charco rojizo, a la vez que su alma escapaba de su jaula carnal. Unos ojos relucieron en la oscuridad. Llevaba esperando aquel momento largo tiempo. La angustiada media horror de la dulce y ahora pálida joven. Ahora, por fin, la había visto morir. Preciosa, te dije que algún día te mataría, y que me lo iba a pasar muy bien, y así te puedo asegurar que ha sido. Termina concluyendo Boss y Maddie. La oscuridad y el desconocido. Para Stella Bouvier todo era oscuridad, iba caminando por una calle vacía a las 3 años, no sabía muy bien qué era lo que exactamente hacía caminando a esa hora por una calle peligrosa, una avenida bien iluminada, pero poco vigilada.
De pronto todas las luces se apagaron y el miedo se apodera de ella, ese temor que se mezcla con la desesperación y frustración de no encontrar lo que se desea, la luz. Camina a tientas, conoce demasiado bien esa avenida, llega a una plaza, lo presiente, sus pies rozan con el césped, no comprende por qué, pero sabe que alguien la vigila, la acecha, quizás para bien o quizás para mal. Diablos. Suelta nerviosa al casi tropezar con un árbol traicionero, ve una luz, voltea a verla y es un hombre, extraño y desconocido para ella, se tensa demasiado, su nerviosismo se podría notar a leguas, quería saber quién demonios era ese sujeto, pero su urgencia por llegar a un lugar poco importante para ella en realidad, la hacía seguir caminando. Rápidamente se metió por una nueva avenida, la luz recobró sentido, ya podía ver dónde sus pasos iban. Aún la calle permanecía solitaria, el viento soplaba y su castaño cabello ondeaba al igual que los árboles y lo único que escuchaba era el susurro de estos al moverse levemente. Tenebroso, podría describirlo, aún sentía miedo porque la persona que había visto en la plaza la seguía, de cerca, descaradamente, como si ella no se diera cuenta de estaba siendo seguida. Quería llegar a ese lugar, pero los pasos que daba eran inútiles, el hombre desconocido cruza la calle hasta quedar en el mismo lado por donde caminaba ella, Estella no lo pensó dos veces y cruzó para alejarse de él. Sus pasos se hacían más desesperados, más rápidos, pero no avanzaba. La luz volvió a irse, para su mala suerte. Miró hacia atrás preocupada y encontró más cerca de lo que pensaba a su acosador, con su piel tensada completamente y un frío recorriéndole de pies a cabeza continua, comenzaba a cansarse de la situación, en su cabeza pasaban imágenes de una linda y reconfortante casa, no muy amplia y con una cantidad gigantesca de cachivaches, junto a una estufa que le daba calor y ella sentada en un anticuado sillón con una taza de café en las manos, sonriendo, tranquila. Sacudió la cabeza, debía concentrarse, ya llegaría a esa casa, ya descansaría, ya podría contarles a todos el terror que estaba viviendo en ella ahora. Llega a un pasaje, el primero de 3 que debía cruzar para llegar a su destino, se detiene, sus pies se lo piden, ella queriendo avanzar y sin poder comienza a mirar hacia todos lados, la luz que llevaba el hombre se había apagado, ya no lo podía ver. Desesperada continuaba buscando siquiera una fuente de luz que le indicara que todo iba bien, pero no llegaba. Después se enciende una nueva luz, tan cerca de ella que podía contar con detalle cómo era, y quién la llevaba. El hombre que la seguía estaba a un palmo de ella. Un grito de horror salió de su boca, pero no dijo nada, se quedó en silencio, la cara del desconocido estaba demacrada, y sonreía, de una manera que la inquietaba. Cuando por fin el hombre le iba a hablar, aparece una anciana, quien lleva un candelabro igual al de él, y le sonríe cálidamente a la muchacha, es su abuela. Ven, vamos a casa, Estella, dice y la toma de un brazo y la jala. Ella no comprende, pero se siente aliviada de alejarse de él. Las luces, las benditas luces volvieron a encenderse y del brazo de su abuela caminó hasta su destino. El desconocido no la siguió más, al parecer la llegada de la anciana lo había hecho retractarse, pero cualquier propósito que fuera el que tenía, la morocha se alegró de no tener que oírlo, miró hacia atrás una última vez y no estaba. Abrió los ojos como si nunca se hubiera quedado dormida, no le costó abrirlos, era una necesidad, y ahí yacía, en su casa, en su habitación, con la lluvia golpeando su ventana y ella sumida en su cama, cálida y cómoda, sin hombres, sin su abuela y sin ese tormento, todo había sido un sueño pero... ¿qué quería decirle? Y volvió a sonreír.